Bien, mis hermanos, Jehová sea con ustedes. Que bendiga. Vamos a iniciar, vamos a comenzar este estudio. Y bueno, fundamentalmente, pues, recordando un poquito del anterior, ¿se acuerdan que habíamos hablado de tres cosas fundamentales? Conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos y entender la religión, que va a ser el puente, el enlace entre Dios y nosotros. Y bueno, todo eso lo pondríamos como una base, como algo fundamental desde lo que vamos a partir y que ya lo hemos reflexionado. Ahorita vamos a continuar un poquito más acerca de eso, más que nada para cimentar lo que ya de alguna manera habíamos visto. Y bueno, yo quiero voy a hacer una pequeña presentación de algo que tenía ya preparado. Y nada más permítanme. Ahí lo tengo. Si estamos viendo, mis hermanos, aquí esta gráfica, tenemos pues por un lado a nuestro Dios, en el otro extremo estamos nosotros los hombres, y tenemos pues lo que enlaza, lo que nos está uniendo o lo que nos relaciona con nuestro Dios, es la religión, es todo el ritual a través del cual nosotros podemos tener esa acercamiento con nuestro Dios, ese conocimiento, porque a final de cuentas hay que recordar que no es que nosotros podamos conocer a Dios, es imposible, aunque tendríamos de alguna manera una idea de que algo fuera de aquí hay, de que algo nos gobierna o de que algo gobierna lo que suceda, pero pues de eso a que podamos entender realmente quién es Dios es un poco, tal vez podríamos decir, complicado. Sin embargo, ese desconocimiento realmente no va a tener mayor problema. ¿Por qué? Porque, como decía, si a través de la religión podemos relacionarnos con Dios, bueno, yo les comentaba en el último estudio que tuvimos que prefería llamarle más que religión, evangelio. Y el evangelio establecería un puente entre nosotros y Dios. Ese evangelio, en realidad, nuestro Señor Jesucristo es quien lo trajo, quien lo implementa, y Él mismo dice que es a través de Él como podemos llegar al Padre, solamente. Entonces, pues aquí lo importante de todo es que nosotros, al conocer a Dios, al conocernos y al conocer qué relación tenemos con Él, podemos establecer entonces algo muy importante, que sería la definición de nuestra vida. Pero así como ven en esta fotografía, en esta gráfica, este hombre con los ojos vendados realmente no sabe a dónde va. Y no lo sabríamos porque pues hablar del reino de Dios es algo muy intangible, que no lo podemos ni siquiera imaginar por su grandeza. Y de la misma manera, yo creo que muchas veces el mismo camino que nos lleva al evangelio no es tan fácil de definir. ¿Y saben por qué? Lo vamos a entender un poquito más adelante al hablar de la religión. Pero yo les adelanto que no necesariamente todo el que milita en una iglesia está en el camino correcto. De hecho, Jesucristo mismo dice que va a escoger de todas las iglesias y va a sacar un pueblo. Entonces quiere decir que no es una garantía el conocer el evangelio y el llevar la supuesta práctica dentro de una organización, pues como una iglesia. Así pues, entonces,
vamos a ver que hay unas premisas necesarias para esto. En primer lugar, tenemos que aceptar y entender el concepto de Dios. Esto significa que debo objetivamente y con certeza aceptar la existencia de Dios. Y aquí yo planteo una pregunta: ¿qué o quién es Dios? Y fíjense, esto, poniéndolo en un contexto un poquito más generalizado, es que nosotros podamos estar seguros de lo que creemos en relación con nuestro Dios. Y para eso, pues para estar seguros, perdonen por lo que voy a decir, pero dice un dicho que sé que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano. Les digo perdón por esto porque fíjense que solamente viendo, escuchando o tal vez tocando podamos nosotros visualizar algo. Cuando nos platican, nos dicen o podemos tener la noción de algo, nos lo podemos imaginar de muchas maneras. Y de ahí es de donde nace el mito. Como no lo conocemos, no sabemos, pues el hombre le empieza a dar figuras y le empieza a dar nombres y le empieza a dar características y nace el mito. Y nace lo que se conoce como mitología y que maneja todos estos conceptos. Entonces es importante esto, que entendamos eso. El otro punto es identificar el poder de Dios. Esto significa que debo aceptar que Dios hizo todo, incluyéndome a mí. El hecho de poner esto, de aceptar esto, significa que yo me voy a subordinar de cualquier manera. Es decir, siempre voy a aceptar que Dios está por sobre mí y mucho más allá de lo que yo soy. Estas dos, vamos a decir, hago una pregunta aquí también: ¿por qué y para qué estoy viviendo? Es decir, yo no me di la vida, me la dio Dios, pero ¿ya sé por qué y para qué? Es una pregunta que tal vez en alguna ocasión nos podamos hacer o nos hayamos hecho, y créanlo, que realmente no hay una respuesta que pueda ser muy objetiva, porque podríamos decir, bueno, yo estoy viviendo para ser feliz, o estoy viviendo pues para dejar muchos hijos, o para dejar grandes obras. ¿Y por qué estoy viviendo? Pues la respuesta más clara y concisa sería: porque nací, porque estoy aquí, y ¿qué le vamos a hacer? Pero realmente las respuestas no tienen realmente, yo lo considero así, ningún valor, ni siquiera para la misma persona, porque no le dan la respuesta que debería de dar. Y de esto, entonces, el tratar estos dos asuntos, se trata precisamente de que podamos llegar a quitar el mito de Dios de nuestra vida, a desmitificar a Dios. Ya hablaba en alguna ocasión de que ese es un objetivo, y lo vuelvo a repetir, no precisamente hoy vamos a hablar de eso, porque creo que lo más correcto es que nosotros lo vayamos entendiendo, y eso nos lleve a que cada vez tengamos un mejor conocimiento, más certero, más cierto, más objetivo del concepto de Dios en nuestra vida, y que vayamos dejando todas esas mitos, leyendas, todas esas historias o creencias que muchas veces pues llenan nuestra vida y que no nos van a dar a final de cuentas lo que es importante. De ahí, en este sentido, conectando esta pregunta, ¿por qué y para qué estoy viviendo?, planteo lo que un cierto filósofo expresó en alguna ocasión y dijo: pienso, luego existo. Es decir, yo me doy cuenta de mi existencia porque estoy pensando, porque me veo en un espejo, porque me toco y me pellizco y me da dolor, o porque puedo pensar, puedo ser capaz de tomar decisiones, que es a donde quiero yo puntualizar esta parte, que el hecho de que nosotros seamos capaces de pensar
nos hace darnos cuenta de nuestra propia existencia, es decir, hacer conciencia de nuestra propia existencia. Y dentro de eso, una vez definido eso, entonces puedo hacerme esa pregunta, ¿qué quiero? Y esta lleva, por supuesto, también otra más y muy importante, que es ¿qué estoy dispuesto a hacer para lograr lo que quiero? Y aquí en esto, de manera personal, les digo, yo quiero vivir, no esta vida, sino la vida eterna e inmortal. Por eso aquí yo concluyo esta segunda postulado con esta frase, el Evangelio de Jesucristo, y que llegamos precisamente a ver que es el puente hacia Dios. Ahora, dentro del primer cuestionamiento, o qué o quién es Dios, hay una definición muy simple, sencilla, si quieren ustedes, académica, pero creo que es muy puntual de lo que es Dios. Y dice, así que lo encontré por ahí, Dios es el ser supremo al que las religiones monoteístas consideran el creador y regente del universo, considerado como omnipresente, omnipotente y omnisciente. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que es capaz de estar en todo lugar, que tiene todo el poder, dominio sobre todo lo que existe, lo que conocemos y desconocemos, y omnisciente es que lo sabe todo, lo ve todo. Entonces, no podemos nosotros tener una idea de un ser que tenga estas características y que con el cual nosotros podamos interactuar. Fíjense cómo es posible que podamos todos los seres del planeta verlo al mismo tiempo o escucharlo. Que sepa lo que estamos pensando todos. Entonces, nuestra imaginación no alcanzaría para tal. Pero bueno, esto de alguna manera ya lo hemos visto y solamente es para recordar y que sentemos esto como una base, un precedente. Dice el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Que eso es lo que define precisamente su esencia omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dice Salomón en su libro del Eclesiastés, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Fíjense lo curioso o lo importante que es esto. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, es decir, es para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Lo que Dios hace, el hombre no lo puede borrar, de ninguna manera. Ni lo puede crear, o iba a decir que ni lo puede modificar, pero esa es una parte importante que ahorita vamos a ver, y que eso es realmente lo que tenemos nosotros que reflexionar, porque sí lo podemos modificar. Pero dice, ni de ellos se disminuirá, y no se le añadirá, ni de ellos se disminuirá. Yo creo que todos los que hemos pasado por la escuela, creo que desde la primaria o en la secundaria, nos enseñaron por ahí una formulita o una ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y es exactamente lo que aquí Salomón desde hace muchos miles de años ya lo había dicho, y está ahí puesto. Y todo esto es para qué, dice, para que delante de él teman los hombres. Yo les proponía a mis hermanos que tenemos que aceptar el poder de Dios sobre nosotros. Y eso significa que nuestro temor estará ante Dios. Como le queramos llamar, reverencia, consideración, amor, o como le queramos llamar, pero el concepto que quiero que se entienda es que Dios está sobre nosotros en todo momento.
nosotros siempre estaremos supeditados a Él y de ninguna manera eso se podrá cambiar. Aquí, bueno, vamos a ver entonces que en la creación o en la... hay tres momentos muy importantes en la historia de la humanidad, de la tierra o de nuestra propia historia. Estos tres momentos, el primero es la creación misma de la humanidad, como se relata en el libro del Génesis con Adán y Eva. Y hay que recordar entonces cómo nuestro Dios pues hace a Adán y Eva, o mejor dicho, crea a Adán del polvo de la tierra, le da vida, lo pone en un huerto con todos los animales para que lo administre y considera que necesita ayuda o alguien y de él saca a Eva. Abraham dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Hoy en día le llamaríamos que es un clon. Es decir, es parte de Adán. No es otra persona, no es otro ser, sino es parte de Adán. Según la Biblia, porque si lo sacó Dios de una costilla, pues es el mismo Adán. Esto porque, bueno, ¿se acuerdan de la famosa postura o eso, la pregunta esa famosa que dicen que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y ese dilema, pues aquí está la respuesta. Fue primero el huevo, y el huevo es Adán. De ahí salió la gallina y de la gallina salieron todos los pollitos, es decir, de Eva salimos todos los demás, en ese orden de ideas. Para ilustrarlo de alguna manera cómo sería ese proceso. Pero aquí una parte muy importante y creo que ya se estudió con algún detalle, pero quiero hacer mención de ello, es lo que sucedió después de esa creación. Como ven aquí en la figura, bueno, dice que la serpiente que era dentro de todos los animales que Dios puso para que Adán tuviera potestad sobre ellos, había también la serpiente. Y la serpiente era muy astuta. Yo no sé si habría que entender que todos los animales serían diferentes a los de ahora, que pensaban, serían capaces de darse cuenta de su existencia. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo digo? Porque hoy en día el animal no se puede dar cuenta de que existe. Esa sería la diferencia enorme entre hombres y animales. Y hagan ustedes un pequeño experimento. Quienes tengan mascota, díganle a su mascota, mañana te voy a ejecutar y te voy a matar. Y van a ver si hace algún gesto, si se preocupa de algo, o si piensa, dice, ah caray, ya se me acabó la vida. Van a ver que ni se inmuta ni nada, pero no se le puede decir a un hombre eso porque sabe lo que significa. Se da cuenta de su existencia. Es más, nosotros sabemos que vamos a morir. Los animales no lo saben, no se dan cuenta. Así que viven felices y contentos sin preocuparse de cuándo se van a morir. Nosotros no. Pero en esa época yo no sé si ellos tenían conciencia de ello, pero lo que sí pone aquí y está escrito es que la serpiente era astuta y entonces entabla una plática con Eva. Para esto, si recordamos ahí, cuando nuestro Dios hace ese Edén, ese jardín, en medio del jardín planta y en medio de todos los árboles que dice que son buenos para comer, también planta dos árboles. Uno que da frutos de vida y otro que da frutos de sabiduría, de conocimiento del bien y del mal. Y Dios le advierte al hombre que no coma del árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y del mal. Pero no le hace ninguna advertencia del árbol de la vida. Es decir, el hombre puede comer del árbol de la vida, libremente. Dios no le advierte nada. Pero
del árbol de la ciencia del bien y del mal le hace la advertencia porque dice que cuando coma se va a morir. Y yo les comentaba a mis hermanos, esto ya es un criterio muy personal y lo comparto con ustedes, que el animal hoy día no se da cuenta del concepto vida-muerte. En esa época yo no sé, pero creo que tampoco, porque Adán mismo tampoco se daba cuenta de ese concepto vida o muerte. Entonces, por lo tanto, aunque seguramente conocía ese árbol, no le interesaba comer, no le interesaba la posibilidad de vida inmortal, de vida eterna. Yo no sé si la tenía o no, pero de cualquier manera no le daba mayor importancia. Dice el relato que cuando Eva entabla esa conversación con la serpiente se da cuenta que el árbol era codicioso para comer, pero el árbol del bien y del mal, de la ciencia. Y la serpiente pues la convence de que comiendo de ese árbol no van a morir, sino que van a ser como Dios, dándose cuenta de su propia existencia. Y bueno, pues de ahí dedujimos que lo que pasó es que el hombre se da cuenta que sí va a morir. Y se da cuenta de su propia existencia. Yo no sé si esto es bueno o malo, pero a partir de ahí nosotros podemos estar en esa situación o en esa posibilidad de hacernos la pregunta y decir qué y para qué estoy viviendo. Y de que podamos decir pienso, luego existo. ¿Y esto por qué? Porque ahora conscientemente podemos nosotros alcanzar lo que una vez se perdió. Que bueno, ya en detalle en un estudio nuestros hermanos lo han platicado, no quiero detenerme mucho, entonces lo dejo aquí como como la idea de dónde surge el pensamiento del hombre de darse cuenta. Ese es un primer momento de la humanidad. El segundo momento es el resurgimiento de la humanidad después del diluvio universal con Noé y sus hijos. Si nos damos cuenta, el por qué viene este resurgimiento es porque toda la humanidad fue exterminada por Dios. Se escucha muy drástico, pero así fue. De sobra pasaría a ver por qué razones, y hay sus razones del por qué. Pero aquí lo importante es que a partir de la justicia de Noé, justicia, por cierto, que no fue más que una cosa simple y sencilla, que es escuchar a Dios y hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Nada más. Si fue bueno o malo Noé, no lo sé. Pero él cumplió con lo que Dios le mandó que hiciera. Y bajo esa justicia mereció que él y su familia sobrevivieran a ese diluvio, y a partir de ellos resurge toda la humanidad. Entonces de aquí pues podemos considerar que en esta segunda creación, por decirlo así, de la humanidad, pues ya no hay árbol, ya no hay vida, ya el hombre tiene su identidad, lo sabe Noé, y el hombre surge pues como hoy podríamos considerarlo. El tercer momento es el llamado que escucha y atiende a Abraham. Dios le habla, y lo importante, Dios le habla y Abraham, escucha y atiende a su voz. Y lo importante de este momento es que también de aquí va a surgir una nación. Esto lo digo, mis hermanos, porque yo hablaba al principio que de las religiones monoteístas. Y de las religiones monoteístas, la más antigua es la hebrea, la judaica, que atienden a Dios y que se supone que desde el principio conocían esto. Pero no es un pueblo como tal. De hecho, Abraham mismo no era parte de un pueblo hebreo o de un pueblo judío, como después se conoció, o israelita. Abraham era un habitante de una ciudad grande que era Ur, en la región de los caldeos, una ciudad muy grande y de muy diversas religiones, culturas, y bueno, era un centro muy polifacético,
y por lo tanto ahí se escuchaba de todo y se veía de todo, bueno y malo, por supuesto. Abraham sale de ahí porque escucha a Dios y hace lo que Dios le dice. De la descendencia de Abraham surge el pueblo de Israel, de su nieto Jacob, al cual Dios después lo llama como Israel. Y de esa descendencia, a final de cuentas, podríamos decir que podría considerarse un cuarto momento para la humanidad, pero no lo quise poner como un cuarto momento para la humanidad porque esos tres momentos atañerían también al pueblo de Israel. Pero este cuarto momento sería el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hace un poco más de 2000 años nace Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret se proclama a sí mismo como el Hijo de Dios y que trae un mensaje del reino de Dios. Este mensaje es lo que nosotros conoceríamos como el Evangelio. Y a partir de aquí surge el cristianismo bajo la doctrina de ese Evangelio. Y pues de ahí la historia es ya en la que nosotros estamos involucrados. Y en particular, hoy en día, el cristianismo, desgraciadamente, siendo la religión más grande del mundo, es también la más inconsistente, porque es la más fragmentada. Ya en otra ocasión les había comentado de la enorme cantidad de sectas en la que se divide el cristianismo y que pues a veces hay una separación tan irreconciliable que se desconocería como creyentes de Cristo, como de la misma religión. Y eso, bueno, es muy importante porque para fines prácticos, y podemos considerar nuestra fe bajo dos argumentos muy puntuales. Y bueno, siempre lo hemos escuchado en nuestros estudios, que podríamos dividir entonces a los cristianos o a en creyentes y no creyentes. Y esto es no porque el hecho de ser cristiano ya nos haga creyentes. Y eso es lo que en realidad nosotros vamos a tratar de entender y de buscar. Fíjense, mis hermanos. Le presentamos a Iglesia Hoy. ¿Qué es Iglesia Hoy? Iglesia Hoy es un software para iglesias cristianas. Por más de 15 años, iglesias de habla hispana alrededor de todo el mundo han decidido llevar su sistema de información de manera ordenada y eficiente. Para ello han implementado de manera exitosa el software que les brinda todas las herramientas para hacerlo de una manera excelente. Iglesia Hoy, el software especializado para iglesias en español que contiene las siguientes funciones, todas incluidas dentro de la misma aplicación. Módulo de membresía. Le permite registrar los datos completos y detallados de cada miembro, su fotografía, sus datos particulares, de trabajo, de estudio, fechas importantes, información sobre su participación en la iglesia, ministerios que ejerce, cursos tomados, grupos en los que ha trabajado, pasos de membresía completados y en general su envolvimiento en la iglesia. Módulo de finanzas. Permite llevar el control detallado de las contribuciones, diezmos y ofrendas que realicen los miembros, y registrar los movimientos de ingresos y egresos por conceptos y en diferentes tesorerías. Módulo de escuela bíblica. Permite llevar los cursos de escuela calendarizados, con alumnos inscritos a clases, registrar asistencias, cumplimiento de tareas, puntualidad, calificaciones y evaluación de los alumnos. Módulo de grupos celulares. Permite organizar sus grupos celulares con hasta 4 niveles de supervisión de grupos, así como llevar el control de asistencia a las reuniones de los grupos, obteniendo reportes de asistencias por grupos y totalizados. Bien, mis hermanos, bueno, quise ponerles ese video que encontré por ahí, que es un comercial de una empresa que implementa ese software y lo vende a las iglesias. Pero eso refleja la realidad de la iglesia hoy en día.
Podríamos decir que busca tener control y organización dentro de la iglesia. Y bueno, yo considero que esto no es malo, es bueno. Pero lo que a mí me llama la atención es que a final de cuentas lo que se busca ahí es tener control no sobre sí mismo, sino sobre los demás. Y aquí en este sentido, bueno, yo quiero comentarles, mis hermanos, que precisamente cuando Eva tiene ese desafortunado encuentro con la serpiente, muy inteligente por cierto, pero yo considero que malévola, porque ¿por qué no le dijo que comiera del árbol de la vida, en vez del árbol de la ciencia del bien y del mal? Otra historia sería la nuestra, ¿no creen? Si ella le hubiera dicho que comiera del árbol de la vida. A final de cuentas, de lo que se trata aquí es de entender que Eva tomó una decisión, que Adán tomó una decisión, y que esas decisiones fueron personales, que tenían información que entendieron perfectamente bien y que comprendieron, y que pues no hay justificación alguna como para decir que no sabían lo que estaban haciendo. Y es la misma historia de la humanidad y la historia de hoy día, en la que no podemos nosotros decir que no sabemos que alguien maneja nuestra vida. Cuando yo llegué a esta iglesia, en unas cartillas que daban, encontré una frase que impactó mi vida, de nuestro hermano Ramón, creo, y esta frase era así: tu vida es preciosa, no la entregues en manos mercenarias. Y eso precisamente, fíjense cómo Eva puso su vida en manos de una serpiente astuta, cómo Adán puso su vida en manos de Eva, y cómo a lo largo de toda la historia el hombre ha puesto su vida en manos de alguien más, o peor aún, de alguna circunstancia. Y que después se da cuenta que eso no está bien, que podían haber tomado otra decisión. Pero la pregunta de esto, y que es a donde yo quiero llegar y que a final de cuentas vamos a puntualizarlo mucho, tal vez no hoy, pero sí subsecuentemente, es por qué tomamos esas decisiones así. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Porque a final de cuentas, mis hermanos, lo importante de esto es el resultado de nuestras decisiones, no en sí de lo que hagamos o dejemos de hacer. ¿Y saben por qué? Porque a final de cuentas hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades y como no sabemos qué acontecerá, entonces cuando nosotros tomamos una decisión descartamos muchas más, porque cuando se nos presenta un dilema hay muchas posibilidades de resolverlo. Pero una vez que es tomada la decisión, ya no hay marcha atrás, ya no hay manera de rectificar. Y pareciera que todo hasta ahí quedó, que ya está terminado, pero lo importante de todo esto, y que es precisamente lo que Jesucristo en manera general y global nos enseña, es que hay una manera de arreglar todo, de cambiar el futuro y de cambiarlo a nuestra consideración. Porque miren, yo llegaba a una conclusión que lo importante es que buscamos alcanzar la vida. Y por ahí hay un texto, o Jesucristo mismo dice, que va a haber un día en el que habrán dos mujeres moliendo. Una será tomada y la otra dejada. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán, dice, durmiendo dos en la misma cama, uno será tomado y el otro dejado. Refiriéndose a que en el día del juicio, en el día final, uno de cada dos será salvo y el otro será pérdida. La pregunta que tenemos que hacernos, mis hermanos, y que es lo interesante de esto es, ¿qué me va a tocar a mí? ¿Ser el que se queda o ser el que se va?
¿estaría dispuesto a ceder mi lugar? Ahora, había dicho que tenemos que aceptar que la voluntad de Dios está sobre nosotros. Ya lo decía el Salmo. Y podríamos pensar que si la voluntad de Dios es que yo me pierda, no habrá nada, como decía en el texto que leímos, que no habrá nada que lo cambie. Así decía Salomón en el libro de Eclesiastés. No se puede cambiar esa perpetuidad, lo que Dios ya hizo. Y si a mí me hizo perdedor, seré perdedor. Y bueno, ¿qué más queda hacer? ¿Aceptarlo? ¿O hay una manera de pasarse del otro lado? ¿Hay una manera en la cual yo no tenga que ser el perdedor? ¿Hay una manera en la cual yo puedo decidir si ser ganador o perdedor? Yo creo que esto es la parte más importante dentro de la religión. Y ante nuestro Dios, pues a final de cuentas, podríamos tener esa opción de decidir nosotros qué queremos. Y creo que a final de cuentas, así es las cosas. Fíjense que uno de los textos que habíamos leído, y yo quiero ponerlo ahorita, compartirlo con ustedes, es Santiago 1 del 22 al 25. Vamos a ver. Santiago 1. Ahí abajo. A ver, sí, les pido a alguien que nos ayude para leer, mis hermanos. Yo leo. Adelante, por favor. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera a un espejo su rostro natural. Porque él se esconderá a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor de olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gracias. Esto precisamente es lo hermoso del Evangelio de Jesucristo. Ciertamente, el apóstol Santiago, inspirado por nuestro Dios, nos deja estas palabras. Si ustedes ven aquí, tengo otra versión que dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. ¿Sí? Dice, y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Fíjense que esta alegoría, o esta comparación, pues es interesante. Es interesante porque ya nos conocemos, ya sabemos cómo somos. Nos hemos visto muchas veces en los espejos y conocemos nuestra cara. De tal manera que si nos muestran una fotografía, pues sabemos, nos reconocemos. Pero quiero comentarles una anécdota. Cuando estaba yo en México, que estaba en Derechos Humanos y trabajaba con la embajadora Rosario Green, en una ocasión sacó unas fotografías para un trámite. Y pues el chofer se las llevó
y cuando las tomó y las vio, dice, no, esta no soy yo no soy esta. Pues yo la estimé mucho, porque era muy inteligente y una gran personalidad, pero no era muy agraciada, y en la foto pues se veía peor. Entonces vean que si nosotros no somos capaces de reconocernos y nos olvidamos de cómo somos, pues yo creo que eso es desastroso, ¿no? Pero a final de cuentas, volvemos a vernos en el espejo y pues nos tenemos que resignar que ya nos volvimos más viejos, más arrugados o tal vez llenos de canas. Pero aquí lo importante es que tal vez lo que nos está diciendo el mensaje es que cómo somos. O sea, ¿qué consideramos de nuestro ser? Nuestra inteligencia, nuestra manera de pensar. Porque dice que si nosotros podemos ser capaces de entender el mensaje de Dios, y preguntaría, y yo quiero preguntarles, mis hermanos, a alguien, a ver, por ahí veo a Betsabé, nuestra hermana Betsa. ¿Sabes, mi hermana, o cuál consideras que es el mensaje de Dios en el contexto de esta lectura de esta carta? ¿Te puede ayudar la familia? Pues en el mensaje de esta carta es, pues como siempre, ¿no? Que tenemos la oportunidad de entender y de ser mejor personas, de ser agradables a Dios, porque también si no nos reconocemos tal como somos, pues vamos a seguir siendo pues lo mismo, ¿no? Los mismos, siempre sin analizarnos nosotros mismos, como dice la palabra. Tenemos que analizarnos para también reflexionar sobre qué somos y cómo somos. Así es. Esa es mi manera que... Así es, mi hermana, gracias, perfectamente. Ese es el mensaje, que entendamos quiénes somos. Y si nosotros entendemos quiénes somos, el obedecer es aceptarnos como somos. Aceptar que somos inteligentes y no engañarnos que pues no tenemos fe, que no podemos entender, etcétera. Y eso es todo. ¿Mande? Sí. Sí, mira, yo también entiendo de esta manera. ¿Qué he hecho? Dijiste algo. Ya nos hicimos viejos. ¿Y qué hemos hecho en ese tiempo? ¿Qué hemos hecho durante todos esos años? ¿Vale la pena por lo que Dios nos creó? ¿O no hemos hecho nada? Esa sería mi pregunta. Gracias. Bien, gracias. Sí, efectivamente, no importa el tiempo que ha pasado, siempre vamos a tener la oportunidad de aceptarnos como somos, y cuando nos aceptamos como somos, sin autoengañarnos, entonces nosotros entendemos cómo nos hizo Dios, y eso es obedecerle. ¿Sí? Porque adelante, en esta segunda versión que tengo y la están observando ahí, dice, por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libra del pecado. ¿Sí? Entonces, aquí la parte importante de esto es precisamente en la versión original, o más bien en la versión Reina Valera, dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí en una comparación de estas dos versiones, en cuanto a que habla en una de una perfecta ley,
Y esa perfecta ley es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es que Dios nos hizo así. Y así tenemos que ser. Y tenemos que luchar y trabajar con lo que somos. Y eso es obedecer a Dios. Entonces, cuando nosotros confiamos en nosotros, somos auténticos. Es decir, nosotros nos entendemos, confiamos en nosotros y tenemos fe en nosotros mismos, en lo que Dios hizo de nosotros, créanlo, que vamos a tener el control de todo lo que hacemos. No quiere decir que todo nos va a salir bien. No quiere decir que todo es perfecto, que vamos a no errar, considerando que el error es un pecado. No vamos a dejar de pecar. Vamos a cometer muchos errores. Pero lo importante de todo ello es que vamos a tener conciencia de ellos. Y cuando nosotros tenemos conciencia de algo, también tenemos la posibilidad de poder rectificar, de cambiar eso que en un momento determinado pudimos errar. Y a final de cuentas esto es lo importante, que eso es la libertad. Y la palabra de Dios dentro del hombre es libertad. La libertad que tenía Adán de poder comer del árbol de la vida. La libertad que podía tener, ciertamente, libertad que tenía de comer del árbol del bien y del mal, pero Dios le hizo una advertencia, no le prohibió. Créanlo, si Dios le hubiese querido prohibir, como después prohibió que se acercara al árbol de la vida, no lo podría hacer. Sino que desde el principio Dios creó al hombre libre. Y esa libertad que hoy podemos darnos cuenta es gracias a que comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, voy a dejar esto con esta pregunta al aire. ¿Creen, mis hermanos, que a final de cuentas en nuestra situación hoy día, con todo lo que sabemos, con todo lo que podemos saber, el potencial que tenemos, pues nos benefició o nos perjudicó que Adán y Eva comieran del árbol de la sabiduría, del bien y del mal? Queda esa reflexión, pero por favor no vayan a contestar como aquel que decía, pues ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Porque entonces, pues eso es lo que queremos evitar, que poder llegar a una conclusión personal y que podamos entender lo que queremos. Podemos estar nosotros seguros de nosotros mismos. El día domingo, mis hermanos, es un día, es el domingo de testimonios, primer domingo del mes. Pero de todas maneras, vamos a tomar un espacio para hacer una pequeña reflexión y sobre todo, si quieren comentar algo y después podemos continuar dentro del